wait a second. Okay, so the idea, right, of this, ¿cierto? La idea de esto, básicamente, ¿cierto? Aquí les estoy mostrando las evaluaciones, ¿ok? Quedó de la siguiente forma, ¿ok? Yo, si bien es cierto, les dije que lo más probable era que fueran 2, 3 evaluaciones o todas, ¿cierto? Escritas. Biblioteca Central, ¿cierto? Nos dijeron que no podía ser, que solamente íbamos a hacer 2 pruebas escritas, ¿cierto? Como se ve reflejado en este cuadro, ¿vale? So, the first evaluation, right, ¿cierto? La primera evaluación va a tener relación, ¿cierto? Con un juego de roles, ¿ok? Basically, guys, básicamente, ¿cierto? Va a ser una grabación, claramente esto va a ser en pareja, ¿cierto? Todo lo que es no la modalidad, porque eso se lo puedo explicar ahora, sino que el tema, el contexto, ¿cierto? El contenido va a ser prácticamente, ¿cierto? Explicado unas 2 semanas antes de la entrega de este video, ¿vale? Básicamente, ¿cierto? Van a ser 2 alumnos, claramente de la misma sección, ¿cierto? Que tienen que hacer una conversación, ¿cierto? Grabada por videollamada con cámaras encendidas, ¿cierto? Y ese video, ¿cierto? Se va a dejar en una actividad que va a estar dispuesta para aquello en ambiente de aprendizaje. Claramente todo va a tener una fecha, ¿cierto? Vamos a tener clases en las cuales vamos a practicar, ¿cierto? Y en las cuales ustedes van a tener básicamente la clase, ¿cierto? Para que puedan grabar esto, ¿ok? Para que puedan, ¿cierto? Ensayarlo, para que puedan grabarlo, ¿cierto? Para que me hagan todas las dudas que tengan, ¿ok? En relación a lo mismo, ¿vale? Y va a tener una ponderación del 30%, ¿ok? La primera evaluación. Si nos vamos a la segunda, ¿cierto? Acá, la segunda va a ser exactamente como yo les había dicho, ¿cierto? Una prueba escrita, puramente aprendizaje, las mismas condiciones, ¿cierto? Básicamente 2 intentos, 90 minutos cada intento, ¿cierto? Y van a tener 7 días para poder realizarla puramente aprendizaje, ¿ok? En términos de la tercera evaluación, ¿ok? Tenemos que estar relacionada con presentaciones u exposiciones, ¿ok? En este caso, chiquillos, se está analizando, ¿cierto? Si básicamente lo hacemos muy similar a lo que es un juego de roles, ¿cierto? O básicamente lo hacemos de forma individual, en la cual tú vas a grabar también un video, ¿cierto? Presentando un PowerPoint, también con cámara encendida, ¿cierto? En base, ¿cierto? A un tema determinado en lo que lleguemos a esa altura del semestre, ¿ok? Esta evaluación debiese ser aproximadamente, lo más probable, ¿cierto? Que fines de octubre o noviembre, principios de noviembre, ¿ok? Y la cuarta evaluación nuevamente va a ser una prueba escrita, exactamente las mismas condiciones, ¿cierto?, de la segunda prueba, ¿ok? La misma modalidad, ¿cierto? Todo exactamente igual, y tiene una ponderación del 20%, ¿ok? La presentación de exposición, 30%, disculpen la ponderación, ¿cierto? Y el examen de repetición, ¿ok? Que eso básicamente es, si no me equivoco, como 2 clases antes del final del semestre, más o menos, ¿cierto? El examen de repetición va a ser básicamente una entrevista por medio, ¿cierto?, de Microsoft Teams, videollamada básicamente, individual, tú con la cámara encendida, yo también, ¿cierto? En la cual yo te voy a hacer prácticamente, ¿cierto?, una entrevista, vamos a tener una conversación en relación a los contenidos del semestre, ¿ok? Claramente, chiquillos, esto, ¿cierto? Esta evaluación, ¿cierto? La idea, o lo ideal sería, ¿cierto?, que no todos, ¿cierto?, tengan que rendirla, lo ideal, ¿cierto?, es que eventualmente nadie la rinda, ¿cierto?, porque es un examen de repetición, esperando básicamente que nadie llegue a esa instancia, ¿ok? Esperando que, la verdad es que todo, ¿cierto?, ya con la cuarta evaluación estén completamente listos, ¿ok? En términos de contenido, en términos de prueba y de aprobación de la asignatura. De no ser así, ¿cierto?, si tienes algún rojo, ¿ok? O claramente te está dando promedio rojo, básicamente porque no te fue muy bien en todas las evaluaciones, tendríamos, ¿cierto?, que definir el horario básicamente del examen de repetición, ¿ok? Se dice que el examen de repetición debe ser, ¿cierto?, la última clase. Evidentemente, ¿cierto?, se calendariza para la última clase, ¿cierto? Pero ahí podemos quizás ver un poquito si podemos hacerle la clase anterior a la última, ¿cierto? O 2 antes de la última. No por un tema de salir antes, sino que por un tema de, básicamente, cerrar la asignatura, ¿cierto? Subir las notas y todo el tema, ¿vale? Antes de comenzar, chicos, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda en relación a las evaluaciones, cómo van a ser al final? Esto ya es lo definitivo, chicos, así que para que no va a haber para que no haya ninguna confusión, ni esto se va a cambiar más adelante. ¿Dudas? ¿Alguno? No, profe. Okay, thank you very much. Okay. So,
let's start, ¿ok? Comencemos, ¿vale? Chiquillos, disculpen, van a estar calendarizadas las evaluaciones. Lo más probable es que mañana quizás en la tarde, ¿cierto? A más tardar, ¿ok? Ahí vamos a tratar de calendarizar absolutamente todo, ¿vale? Pero como les dije, ¿cierto? La primera evaluación, como les había dicho en la primera clase, debiese estar programada, ¿cierto? Ya para quizás la última semana de septiembre, lo más probable es que sea la última semana de septiembre, que es el 27, ¿ok? A más tardar, chiquillos, va a ser la primera de octubre, o sea, el 4 de octubre, a más tardar, ¿vale? Ahí claramente, ¿cierto? Unas 2 semanitas antes de la evaluación vamos ya a empezar, ¿cierto? A definir absolutamente todo, ¿ok? So, let's start, okay? Comencemos. Okay, as I said before, right, as I said the first class, ¿cierto? Como les dije en la primera clase, in terms of contents, okay, en términos de contenidos, today we're going to see present continuous, okay? Vamos a ver lo que es el presente continuo, ¿vale? ¿Alguno de ustedes recuerda algo quizás del colegio o le suena algo similar, ¿cierto? A lo que es presente continuo. ¿Tiene alguna noción de aquello? No, I guess not. Creo que no. Okay, so, first of all, okay, primero que todo, ¿cierto? Sí, Karime, se utiliza el ING, perfecto. Very good, yes. Básicamente, ¿cierto? Una de las cosas más importantes de lo que es el present continuous, ¿cierto? El presente continuo, es que nosotros utilizamos el ING, ¿cierto? En los verbos, ¿ok? Conjugamos los verbos, ¿cierto? Con esta terminación, lo cual claramente tiene un significado, ¿ok? So, para poder comenzar, ¿cierto? Una de las cosas más importantes, chiquillos, que también tenemos acá, ¿ok? Tiene relación con los pronombres y el verbo to be, ¿ok? Porque el verbo to be, ¿cierto? Lo utilizamos prácticamente en todo, ¿cierto? Lo que es el present continuous, ¿ok? Ya sea en estructura de pregunta, afirmativa, ¿cierto? O negativa, ¿vale? Por ende, ¿cierto? Para básicamente recordar un poquito eso y refrescar un poquito la memoria, ¿ok? We have pronouns and verb to be, ¿ok? Tenemos pronombres y verbo to be, ¿cierto? Si nos damos cuenta acá, en esta tabla que está al costado izquierdo, ¿cierto? La que les estoy aquí señalando, ¿ok? Tenemos todos los pronombres, ¿cierto? Básicamente I, he, she, it, you, we, and they, ¿cierto? Y el verbo to be que corresponde a cada uno de ellos. Recuerden, verbo to be significa ser o estar y lo vamos modificando, ¿cierto? O adaptando de acuerdo al contexto, ¿cierto? Y de acuerdo a mi pronombre, ¿ok? Yo soy, él está, nosotros estamos, ellos están, por ejemplo, ¿ok? O ellos son, ¿vale? En términos, ¿cierto? Claramente, como les decía, ¿cierto? Los juntamos, ¿cierto? Sería I am, he is, she is, ¿cierto? Tal cual está acá, ¿cierto? Pero aquí están básicamente ya juntos, ¿ok? Todos nuestros pronombres con nuestro verbo to be, ¿ok? En términos, ¿cierto? También nosotros debemos saber, chiquillos, que básicamente lo van a ver bastante, ¿cierto? Es la abreviación del verbo to be, ¿cierto? Con su pronombre, o más bien, ¿cierto? Conocido como la forma corta, ¿ok? En términos de afirmación, ¿ok? Tenemos, ¿cierto? Entonces que nosotros utilizamos esta comita, ¿cierto? Que se llama apóstrofe o apostrophe en inglés, ¿cierto? La cual siempre, chiquillos, cuando utilizamos esta comita, la apóstrofe, ¿cierto? Nos va a eliminar, ¿cierto? Eh, la primera vocal de lo que nosotros estemos abreviando, ¿ok? No hay tantas cosas que se abrevian, ¿cierto? Generalmente el verbo to be, ¿cierto? O algún verbo auxiliar, ¿ok? Por ende, nosotros tenemos, ¿cierto? Acá el I con el am, ¿cierto? Sería I'm, his, she's, it's, your, where, we are, they are, ¿ok? Prácticamente, ¿cierto? Esa es la pronunciación de aquello, ¿vale? Ahora, teniendo esto en cuenta, ¿ok? Podemos claramente, ¿cierto? Pasar a lo que es el present continuous, pasar, ¿cierto? Directamente a lo que es el presente continuo, ¿ok? ¿Algunos de ustedes, chiquillos, quizás está anotando esto? Si es así, le pido que por favor me avise para poder darle quizás un minutito, 2 minutitos para que termine de hacerlo y así continuar con la clase. ¿Alguno de ustedes está copiando por el momento? Al menos yo no, profe. Ok, ok, very good. Very good, so let's continue, ok, entonces continuemos, ¿vale? Eh,
Guys, para poder claramente, ¿cierto?, entender este tiempo gramatical, ¿cierto?, y claramente todos, it's really important to know the use, ¿ok? Es muy importante que podamos aprender el uso, ¿cierto?, del presente continuo, ¿ok? Como bien, ¿cierto?, nos había dicho Karime, ¿cierto?, se utiliza lo que es el ing, ¿cierto?, al final de cada verbo, ¿ok? Por ende, todos los verbos, sin excepción alguna, van conjugados con ing, ¿vale? But, the use, ¿ok? Pero el uso, ¿cierto? Tenemos it is used to describe actions or something that is happening at the moment, ¿cierto? Se utiliza para describir acciones o algo que esté sucediendo o pasando en el momento, ¿ok? Ojo, solo en el momento. No se utiliza para actividades cotidianas porque para eso tenemos presente simple. No se utiliza, ¿cierto?, para hablar en pasado porque para eso tenemos el pasado simple. Ni para hablar en futuro, ¿cierto?, porque tenemos el futuro, ¿vale? El tiempo futuro. Tenemos entonces, por ejemplo, dice ahí, ¿cierto? Susie is playing football, right? Susie is playing football. Susie está jugando a la pelota, ¿ok? Si nos damos cuenta, muy importante, ¿cierto? Y siempre está dentro de la estructura el verbo to be, así que no lo pueden olvidar en términos de cuando quizás hagan alguna oración, ¿cierto? Estén hablando, ¿ok? En este tiempo gramatical, no se pueden olvidar del presente, disculpen, del verbo to be, right? Como también es muy importante lo que había dicho anteriormente, ¿cierto? Que playing, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, tenemos un verbo que es play, ¿cierto? Que es jugar, ¿ok? Lo conjugamos con ing, ¿cierto? Hay distintas formas, ya las vamos a ver, ¿ok? Para quedar, ¿cierto? O para que el verbo quede como jugando, ¿ok? Por ende, la terminación ing, ¿cierto?, tiene su traducción, por decirlo de alguna forma, su adaptación al español, que es endo o ando, ¿ok? Por eso yo puedo decir en español también, ¿cierto?, jugando, escribiendo, eh, viendo, por ejemplo, ¿cierto?, corriendo, ¿ok?, comiendo, right, y ese tipo de cosas. Por ende, la terminación ing significa endo o ando. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Profe, entonces todos los verbos terminan en ing. Todos los verbos terminan o están conjugados, ¿cierto?, con ing al final. ¿De qué forma los tenemos que conjugar? Para eso tenemos algunas reglas que las vamos a ver en un momento. ¿Dudas, chicos, hasta el momento? ¿Ninguna? Ok, let's continue. Continuemos. Tenemos entonces, right, por ende tenemos, ¿cierto?, lo siguiente. Para poder pasar, ¿cierto?, lo que es una estructura más bien afirmativa, ¿cierto?, o positiva, ¿ok? Tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos acá, ¿cierto?, lo que es Alfred, right? Alfred is eating chocolate, right? Alfred is eating chocolate. Alfred está comiendo chocolate, ¿cierto? Si nos damos cuenta, para poder definir cada una de las partes, ¿cierto?, que tengo dentro de esta oración, en un principio yo trato con un sujeto, o tengo mi sujeto, ¿cierto?, el cual también puede ser un pronombre, ¿ok? Recuerden, no podemos poner Alfred, he, ¿ok? O ponemos Alfred o ponemos he. Básicamente, ¿cierto? Porque el pronombre, o sea, he, en este caso que corresponde a Alfred, ¿cierto? Debemos reemplazarlo. No necesariamente, ¿cierto?, ponerlo al costado, porque la verdad es que no tendría sentido. Sería Alfred, él está, ¿cierto? No es necesario, ¿vale? Por ende, recuerden que los pronombres solamente los utilizamos, ¿cierto?, como sujeto nos sirven, ¿cierto?, o para poder reemplazar el nombre de una persona, ¿ok? No juntos. Tenemos entonces pronombre sujeto, el verbo to be que corresponde, ¿cierto? El verbo con ing acá, ¿cierto? Eating,
¿ok? Recuerden que eat hasta la T, ¿cierto? Es el verbo en infinitivo que significa comer, y luego añadimos el ing, ¿cierto? En este caso. Y el complemento, que básicamente queda siempre, siempre igual. Por ende, pronombre sujeto, verbo to be, verbo con ing y complemento. Ok, so, right, para que nosotros podamos, ¿cierto?, conjugar estos verbos, como les dije anteriormente, tenemos ciertas reglas, ¿ok? Que son las que tenemos acá. Les pido, por favor, chiquillos, que presten mucha, mucha atención, ¿ok? Estas reglas, ¿cierto? También les solicito que puedan quizás escribirlas en sus cuadernos, ¿ok? Independientemente de que de la diapositiva, ¿cierto?, la clase, se encuentre también este aprendizaje, ¿ok? Tenemos la número uno, ¿cierto? O la primera que tenemos acá, que dice, when the verb ends with an E, you have to drop the E and add ing. ¿Qué significa esto? Cuando el verbo termina en E, ¿cierto? Si tienes un verbo que termina con esa vocal, con E, eliminas la E y añades ing, como es el caso, ¿cierto? De make and take, ¿ok? En este caso, ¿cierto? Nosotros tenemos make, un verbo, ¿cierto? Que termina con E, right? Y lo transformamos, ¿cierto?, a making. Si se fijan acá, no existe la E porque la eliminamos y añadimos ing. O sea, de hacer pasa a ser haciendo. Pasa lo mismo de take, ¿cierto? Take es un verbo que termina con E. Eliminamos la E y añadimos ing para que nos quede taking. ¿Ok? O sea, de tomar a tomando. ¿Ok? Algún objeto. En la segunda regla, ¿cierto? Tenemos que, nos dice, when the verb ends with Y, ¿cierto? Cuando el verbo termina con Y, simplemente añadimos el ing al final. Por ende, enjoy, ¿cierto? Que termina con Y, pasa a ser enjoying, si se fijan, mantenemos la Y y luego de eso el ing, disfrutar, disfrutando, ¿cierto? Y study, ¿ok? Verbo study, que es estudiar, mantenemos la Y, añadimos ing, ¿cierto? Al final, y de estudiar pasa a ser estudiando. Profe, Dígame. ¿puede repetir cómo se diría cuando está transformado? En la segunda, Sí, cuando lleva el ing al lado de la y, ¿cómo se dice la palabra? enjoying, enjoying studying. Ah, ya, profe. And we also have for short one-syllable verbs, ¿cierto? Para verbos cortos de una sílaba, ¿ok? Los cuales terminan en. Ojo chicos, tiene que seguir este patrón. Todo esto, verbos cortos de una sílaba, los cuales terminan en este orden, consonante, vocal, consonante, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Duplicamos la última consonante y luego de eso añadimos ing, como es el caso, por ejemplo, de swim, ¿cierto? Nosotros en este caso tenemos un verbo de una sílaba, ¿ok? El cual termina en consonante, vocal, consonante. ¿Qué es lo que hacemos? Duplicamos la última consonante, como vemos acá tenemos dos M's, y luego añadimos ing. Pasa lo mismo con el verbo run, ¿cierto? Run, que es correr, ¿cierto? Tenemos consonante, vocal, consonante, verbo de una sílaba, y ¿qué hacemos? Duplicamos la última consonante, que en este caso es la N, y nos queda como running, corriendo. Swim, nadar, swimming, nadando, run, correr, running, corriendo.
Para finalizar, ¿cierto? La última nos dice for verbs that end in IE, ¿cierto? Para verbos que terminan en IE, ¿cierto? Con esas dos vocales juntas. ¿Qué es lo que hacemos? Eliminamos, ¿cierto? Esa terminación IE y añadimos ING. Luego, ¿cierto? Ponemos el ING. Como dice acá, die, morir, ¿cierto? Pasa a ser dying. O sea, si se fijan, teníamos IE al final, la eliminamos o cambiamos por una Y y luego de eso el ING al final. Nos quedaría como dying, dying, ¿ok? Yes, muriendo, right? Profe, ¿puede repetir la última regla? Por supuesto. Eh, si tenemos, ¿cierto? Verbos que terminen con las vocales IE juntas, ¿cierto? Esa IE la cambiamos por una Y y luego añadimos ING, como es el caso de die, ¿cierto? Esa IE, si se fijan acá, ¿cierto? Lo cambiamos por una Y y luego añadimos ING. Die becomes dying. Die que es morir, ¿cierto? Cambiamos por muriendo. ¿Dudas hasta acá, chicos? Chicos, ¿alguno que esté copiando aún para poder continuar? Si no, darle unos minutos, please. Chicos, ¿alguien que esté copiando todavía? No, profe, yo no. Ok, very good. Okay, so let's continue. Continuamos. We have in here, right, tenemos cierto acá, the first activity, ok, tenemos la primera actividad, ¿cierto? La cual nos dice, complete these sentences with present continuous, ok, completa estas oraciones con presente continuo, ok. Básicamente, chicos, nosotros nos podemos fijar acá, ¿cierto? Que tenemos los verbos en paréntesis, ok. Evidentemente, cada oración debe quedar, ¿cierto?, en estructura afirmativa, ¿cierto?, que era lo que estábamos viendo recién, ¿ok? No olviden, por favor, el verbo to be, right? We are going to, I'm going to give you like 10 minutes, I think, ¿ok? Son 10 preguntas, son 10 oraciones, por ende les voy a dar, yo creo que alrededor de unos 10 minutitos, ¿ok? Para que puedan realizar este ejercicio con calma, ¿cierto? Y luego, transcurrido ese tiempo, ¿cierto? Lo vamos a revisar, ¿ok? Recuerden, sujeto, verbo to be, verbo con ing y todo lo que queda acá el complemento. No debemos cambiar absolutamente ningún sujeto ni pronombre, ¿ok? De acá adelante, solamente identificar el verbo to be que corresponde a ese sujeto, ¿cierto? O a ese pronombre, ponerlo, ¿cierto? Justo al lado de él y luego el verbo con ing. ¿Ok?
So, I'm going to give you 10 minutes, ¿ok? Les voy a dar 10 minutitos, chiquillos, y continuamos con la revisión, ¿ok? Cualquier duda o consulta, por favor, hágala, yo voy a estar por acá, ¿vale? So, let's work.
¿Listos, chicos? ¿Cómo van? ¿Dudas? Are you ready? Ok, very good. Very good, muy bien. Chicos, miren, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar de compartir esta pantalla para, obviamente la voy a seguir compartiendo, pero así puedo ver el chat de inmediato. Ok. So, wait a second. Very good. Very good. Ok, ahí pueden ver al menos, chiquillos, las oraciones, ¿ok? Chiquillos, a ver, vamos a, les voy a, ¿cierto? A nombrar uno por uno, ¿cierto? En el orden que me aparece a mí acá, ¿ok? Uno por uno, ¿cierto? Para que puedan ir básicamente diciéndome, ¿cierto? Las oraciones, de qué forma quedarían, ¿vale? Vamos con la letra A, ¿cierto? La número 1. Aileen, ¿estás por ahí? Aileen, hello. No, ok, Kevin. Valentina, ¿estás por ahí tú? Sí, profe. Ok, Valentina, ¿me podías ayudar con la letra A, por favor? La letra A. Sí, please. He's playing the piano. Perfecto. She is playing the piano, right? Yes, she is playing the piano. Right, se lo voy a escribir igual aquí, chiquillos, por el chat, ¿ok? So, she is playing the piano. Very good, very good. Kevin, si puedes escribir la letra B, por favor. Letter B. Ok, ok, Kevin. Mira, bastante bien la conjugación, ¿cierto? Pero ojo, que no se nos olvide, ¿cierto? Que tenemos que utilizar el verbo to be, ¿ok? Por ende, ¿cierto? La oración debe quedarnos de esta forma. My father is working now, ¿ok? Very good, very good. Yes, very nice. Muy bien, Kevin. Thank you. Martina, ¿estás por ahí? No, ok. Mauricio, usted dijo que estaba listo, Mauricio. Si me puedes ayudar con la letra C, please. We are singing a song. Perfecto. We are singing a song. Muy bien, Mauricio. Very good. Ahí también se los dejo en el chat. Very nice. Gracias, Mauricio. Very good. Karimé, ¿me ayudas con la letra D, por favor? Karimé, ¿estás por ahí? Ok, very good, super. The students are learning English. Very good, excelente. Lo voy a mandar igual porque también la tenía escrita. Very good. The students are learning English, right? Very good. Muy bien. Let's go with letter E. Vamos con la letra E. José Luis, ¿estás por ahí? Sí, profe. José Luis, ¿me puedes ayudar con la letra E, por favor? I am writing a letter. Very good. I am writing a letter, right? Excelente. Muy bien, José Luis, muchas gracias. Muchas gracias. Let's move on to letter F. Vamos con la letra F. Juan Francisco, ¿estás por ahí? Sí, profe, aquí estoy. ¿Me ayudas con la letra F, por favor? Ya. She is
Taking. Ok, nos falta igual ahí el verbo to be, creo, no sé si lo escuché, la verdad, pero evidentemente, ¿cierto? Muy bien, Juan Francisco, Yeah. debe quedar cierto como she is taking a photo, right? She is taking a photo, right? Recordemos bien el verbo to be, ok, el verbo to be, ¿vale? Thank you very much. Francisca, ¿estás por ahí? Sí, profe. Ok, Francisca, ¿tú me puedes ayudar con la letra G, por favor? Ujú. Ok, Sam is listening to music. very good. Sam is listening to music. ¿Cierto? Sam is listening to music. Excelente, excelente, muchas gracias. Carolina, ¿estás por ahí? Profesor, disculpe, no puedo responder que estoy en mi trabajo, solamente estoy escuchando con audífono. Ok, very good. Thank you. Ya. María Gabriela, are you there? Sí, profe. Ok, María Gabriela, ¿me ayudas con la letra H, por favor? Mary and John are looking at the stars. Perfecto. Mary and John are looking at the stars, right? Very good. Excelente. Muy bien. Very good. Very nice, actually. Very nice. Ok, very good. Nos va quedando, ¿cierto? La letra I, ¿cierto? Mauricio, si me puedes ayudar con la letra I nuevamente, please. They are running on the street. Sorry, la letra I. Ah, la I. Sí. Perdón. Take it easy, no problem. Bob and Jane are buying a house. Perfecto. Bob and Jane are buying a house, ¿cierto? Excelente. Muy bien, Mauricio. Y como Mauricio también, ¿cierto? Nos confundimos un poquito, nos dijo la última, ¿cierto? Que era they are running, ¿cierto? On the street. ¿Ok? La última, ¿cierto? Sería they are running on the street. ¿Ok? So, difficult, easy, difícil, sencillo, chicos, you tell me. Claramente requiere más práctica. Claramente es así. Ok, sencillo, Karime. Very good. Qué bueno que se le haga sencillo. Very nice. Very nice. Okay, so, yes, es más sencillo. Very good. Very good. Guys, today we're going to do it up to here, okay? La verdad es que hoy vamos a llegar hasta acá. Okay, wait a second. I'm going to stop recording, right? Very good.